Buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la actividad programada para esta jornada sobre un tema que ha cobrado relevancia en los últimos 2 años particularmente, a partir de las resoluciones de lo que fue en ese momento el Ministerio de Educación, que tiene que ver con el sistema de créditos académicos argentino. Nosotros hemos organizado, esta es una de las primeras actividades de un conjunto de actividades programadas para lo que resta este año y parte del año 2026. Creemos que este tema instalado fuertemente en la agenda de las instituciones universitarias en este momento requiere una particular atención porque la idea de crédito no es una mera asimilación de las horas de dictado, de las horas de un plan de estudio con alguna equivalencia en el sistema de crédito. Creemos que es una actividad que va mucho más allá, que implica una mirada profunda a los planes de estudios, a las prácticas docentes particularmente, a la valoración que los docentes hacemos del trabajo de los estudiantes, el tiempo que los estudiantes utilizan para su trabajo, para su estudio. Es decir, tiene implicancias en varios órdenes. Entonces, creemos que merece un debate profundo que nos lleve a una modificación sustantiva de los planes de estudio, pero sobre todo una modificación que implique una reflexión sobre las prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Así que bueno, yo le voy a dar la palabra al señor rector, el magíster Miguel Mina. Nos acompañan también autoridades, estoy viendo en la pantalla, decanos, vicedecanos, secretarios, autoridades de la universidad, estudiantes, docentes. Así que bueno, es una participación numerosa y variada también, que de alguna forma representa los diferentes estamentos o actores institucionales. Así que bueno, le doy la palabra a Miguel antes de presentarla a Mónica. Bueno, buen día a todos. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias por participar de esta actividad que estamos desarrollando desde la Secretaría Académica. Quería comentarles que, bueno, esto es una etapa del plan que tenemos nosotros dentro de las cuestiones académicas de la universidad, donde estamos convencidos de que hay que avanzar en un proceso de modernización y actualización de los planes de estudios, algo que hemos hablado durante los primeros meses de este año bastante, y el sistema de créditos universitarios viene justamente un poco en este sentido dentro de lo que es el sistema universitario argentino, en el sentido de que va a implicar una revisión profunda de los planes de estudios. Como dijo Hugo, no es simplemente modificar un plan de estudio como habitualmente lo hacemos, sino que esto tiene otra mirada diferente. Este sistema de créditos universitarios se viene hablando dentro del Consejo de Rectores ya desde hace bastante tiempo, y fines del gobierno anterior salió un paquete de resoluciones dentro de los cuales estaba la implementación del sistema argentino de créditos académicos. Y con un plazo para el año 2027, si bien se está hablando en estos momentos de una prórroga hasta el 2029, que hay unas discusiones si es necesario ir a esa modificación de la fecha. De todas maneras, creo que para nosotros es importante comenzar esta etapa de análisis de todo lo que es el sistema de crédito universitario, porque, o sea, para mí personalmente esto cambia un poco la mirada que tenemos sobre las cuestiones académicas, que venían durante mucho tiempo centradas exclusivamente en el docente o centradas exclusivamente en un equipo de docentes, ¿no? Creo que ahora la mirada que
plantea esto es poner en el centro de la escena de las cuestiones académicas también al estudiante universitario, ¿no? Por eso es que estamos hablando, por ejemplo, en el caso de económica, no solamente de 2.700 horas que tiene un plan de estudio tradicional, sino que estamos hablando de evaluar si hace falta esa cantidad de horas docentes y se está hablando de casi 6.000 horas que tendría el plan de estudio con la incorporación de los créditos universitarios. Estas reuniones que ya comenzó a hacer el secretario académico con todo su equipo es importante porque, y algo de esto hablamos con Mónica Marquina la vez pasada, es importante que vayamos introduciendo estas cuestiones dentro de la universidad para comenzar de manera rápida con la modificación y adecuación o modernización de los planes de estudio, ¿no? Esto va a implicar una tarea profunda dentro de cada facultad, un debate también profundo sobre la importancia de incluir la carga horaria del estudiante en los trayectos formativos formales ya, ¿no? E incluidos ya como carga horaria. Así que bueno, de mi parte, seguramente vamos a aprovechar todo esto que nos va a contar Mónica Marquina y que va a ser importante. De todas maneras, tenemos pensado, esta es una primera etapa con una base general que va a dar Mónica y está pensado después hacer una especie de talleres con dos facultades que están también en proceso de acreditación, porque esto también empieza a jugar con los procesos de acreditación que están, por las cuales están pasando las carreras y seguramente va a entrar también la discusión sobre los procesos de certificación de carrera. Creo que las dos vertientes, digamos, sobre el proceso de evaluación, va a estar el sistema de crédito argentino y creo que es importante, ¿no? Y también se tiene pensado hacer algunos talleres para comenzar prácticamente el año que viene ya un estudio hacia adentro de la universidad, de manera que comencemos ya a generar los cambios. Nos quedaría 2026, porque el 2027 supuestamente es el plazo para presentar los planes de estudios y las modificaciones necesarias. Y esto va a llevar una discusión dentro de cada unidad académica y dentro de cada cátedra fundamentalmente, así que el rol que cumplen los secretarios académicos y el secretario académico de la universidad como un órgano rector dentro de las cuestiones académicas va a ser importante. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Gracias, Mónica, por estar con nosotros acompañándonos. Y bueno, y estaremos seguramente en contacto y vamos a aprovechar todas estas cosas nuevas que tenemos que saber y estar al día. Así que muchísimas gracias. Gracias, Hugo. Gracias, Miguel. Bueno, les quería comentar cómo va a ser la dinámica. Mónica va a hacer su presentación y después vamos a dar un espacio para las preguntas, ¿sí? Las preguntas vienen desde tres lugares, desde bueno, aquellos que se inscribieron con código QR tenían la posibilidad de dejar ya sus preguntas en el formulario. Aquellos que están por YouTube también lo pueden hacer y la otra por Zoom. ¿Sí? Así que bueno, las profes que me acompañan, que son las organizadoras de esto, que están detrás de la pantalla, la profesora Carolina Velarde y la subsecretaria Iris Olarte, y Raquel Rodríguez, que es la directora del CIET, están trabajando con las preguntas, así que bueno, después de la exposición de Mónica vamos a dar lugar a esa instancia. Yo me repito la diferencia. Perfecto. Entonces, yo voy a hacer una breve presentación brevísima relacionada a la trayectoria de Mónica. Fue bastante difícil poder decidir qué mencionar en esta presentación, Mónica, pero bueno, creo que hemos logrado una síntesis bastante rica para la presentación. Bueno, Mónica Marquina es doctora en Educación Superior por la Universidad de Palermo, es magíster en Administración de la Educación Superior del Boston College de Estados Unidos, es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires,
Actualmente se desempeña como miembro del directorio de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONIAU, y como investigadora independiente del CONICET, con sede en la Universidad Nacional 3 de Febrero, donde también es profesora titular en posgrados de gobernanza y gestión universitaria. Ha ocupado diversos cargos de gestión académica, entre ellos directora ejecutiva del Programa de Calidad Universitaria de la SPU entre el 2015 y 2018, y secretaria académica de la Universidad Nacional General Sarmiento. Sus investigaciones abordan la educación superior comparada, la profesión académica, el aseguramiento de la calidad, entre otros, con más de 100 publicaciones y 90 conferencias. Es consultora y evaluadora de organismos internacionales como UNESCO, IESAL, OEI, Obreal Global y CNA Colombia, y forma parte de comités editoriales de revistas internacionales especializadas. En los últimos años ha trabajado en estudios regionales sobre sistema de créditos académicos, gobernanza universitaria e internacionalización de la educación superior, aportando de manera destacada al debate sobre las transformaciones actuales de las universidades en América Latina y Europa. Así que bueno, los dejo con Mónica y le agradecemos desde ya su presencia. Bueno, gracias, muchas gracias Hugo por la presentación y bueno, la verdad que es sorprendente ver a la cantidad de interesados, más de 160 personas ahora escuchando y participando, lo cual muestra el interés de la Universidad Nacional de Salta por empezar a discutir estos temas, ¿no? Que son temas, como bien dijo el rector, transformadores, ¿sí? Y que, bueno, implican el inicio de discusiones, de debates y de acuerdos, este, de cara a, bueno, al cambio, que es lo que hoy necesitamos también mostrarle a la sociedad, ¿no? Que la universidad va al mismo ritmo que los cambios que se dan a nivel global, a nivel regional bueno, y acompañando a una sociedad que espera mucho de las universidades porque sabe que las universidades son un punto fundamental para el desarrollo social. Esto a veces suena bueno, está de más decirlo, pero siempre viene muy bien recordarlo. Voy a compartir la pantalla. Ustedes ahora me dicen si se ve. Bueno, yo el título lo veo como una oportunidad, ¿sí? Digamos que en este proceso que comienza, que haya que cumplir para determinado momento con una normativa, más que ser un fin en sí mismo, entiendo que es una oportunidad para hacer cosas que hasta ahora sabíamos que eran importantes, pero que por las urgencias, por muchas razones, siempre las dejamos de lado o a veces se hacen cambios, pero pequeños, pequeños ajustes y no un cambio de fondo que muchas veces es evidente que nuestros planes de estudio los necesitan. Entonces, yo le voy a proponer trabajar con 5 puntos hoy. Voy a tratar de ir rápido, así también hay lugar para las preguntas, pero entiendo que aquí el tema de créditos, como bien comentaban tanto Hugo como el rector, eh, tenemos que transitar por dos andariveles. Por un lado, adaptarnos, como dice la normativa, a un sistema de créditos que en definitiva implica contar horas, ¿sí? Pero por otro lado, poder desentrañar que detrás de ese ejercicio de cálculo de horas hay discusiones muy profundas que son más bien conceptuales. Entonces, a mí me gusta ir por los dos lugares. ¿Por qué? Porque cuando uno habla solo de números, los cambios no son de fondo, ¿sí? Pero cuando uno habla solo de conceptos y no baja a concretamente de qué estamos hablando, quedamos en discusiones muy ricas pero que no tienen ningún impacto en la realidad. Entonces, yo les voy a proponer ir por los dos caminos y para eso vamos a darle un primer momento a la pregunta de para qué sirven los créditos académicos y qué concepciones hay detrás de esto. Luego hablar de la normativa, ¿sí? Puntualmente, porque entiendo que de tanto auditorio que hay aquí, no todos necesariamente conocen lo que dice la normativa. Vamos a ir con algunas preguntas claves que son las que se dicen, ¿sí? Se comentan un poco con la idea de romper mitos y sí ir a ejercicios concretos o ejemplos concretos de lo que significaría
que nuestros planes puedan estar expresados en créditos académicos para finalmente hacer unas conclusiones. Bueno, vamos con el primer punto: ¿para qué sirven los créditos académicos y qué concepciones subyacen? A mí siempre me gusta hablar de que el crédito es una herramienta. El sistema de créditos es una herramienta. ¿Para qué? Si es una herramienta, tiene un uso, ¿sí? Ese uso es facilitar el cálculo del esfuerzo o el trabajo de un estudiante para acreditar resultados de aprendizaje. Es decir, que el sistema de créditos no es contar horas, sino es una herramienta que me permite empezar a mirar algo que hasta ahora no se veía y que recién se mencionó en la introducción, y es que además de todo el trabajo que sucede en el aula, existe un esfuerzo por parte de los estudiantes que sucede fuera del aula y que usualmente los planes de estudio no lo contemplan. ¿Esto por qué es importante? Porque en muy buena medida se explica muchas de las situaciones en las que hoy estamos y no está visibilizado ese tiempo. Entonces, tomemos en principio esa herramienta, el sistema de créditos, como, bueno, una aliada, ¿sí? Para, primero, la institución, ¿no? ¿Por qué le sirve a la institución? Le sirve para planificar su oferta formativa, ¿sí? Y además acordar reconocimiento de estudios. El sistema de créditos permite claramente poder materializar qué se está ofreciendo, qué cursos, qué trayectos, qué seminarios, qué cursos cortos certificables, una serie de posibilidades que con los créditos se multiplica cada vez más, pero además de manera planificada, ¿sí? La universidad tiene una forma de poder expresar esto, porque a la vez, en un mundo en donde cada vez las trayectorias son tan diversas, el reconocimiento de estudios aparece como algo clave. Entonces, el sistema de créditos para una institución es una herramienta muy útil. Pero para los estudiantes también es una herramienta útil. ¿Por qué? Porque los sistemas de créditos le permiten al estudiante acumular de manera objetiva su aprendizaje en el marco de una trayectoria de formación con reconocimiento. Fíjense que en los dos lugares, tanto para la universidad como para los estudiantes, el tema del reconocimiento es fundamental. ¿Y esto por qué sucede? Porque hasta ahora, y por eso la idea de la mochila, el aprendizaje que va acumulando un estudiante a lo largo de su trayectoria, que no es idéntica a la de otros estudiantes y que implica aprender de distintos modos a través de distintos caminos, no se reconocía, ¿sí? No se reconocía objetivamente. Y esto hacía que, bueno, hablamos del tiempo del estudiante fuera del aula, pero también hablamos de otros tipos de formaciones que habilitan o les dan a los estudiantes herramientas para quizás conseguir un trabajo. Y esto en general no es contado, no es considerado, y el sistema de créditos en este sentido también puede ser un buen aliado para los estudiantes. Ahora bien, como herramienta es un medio, ¿sí? Y depende de qué concepciones uno le coloca detrás para darle sentido al sistema de créditos, ¿sí? Hablábamos de aplicar una fórmula matemática, ese es un sentido, y el otro es usar los créditos para poder profundizar y poder plasmar en los créditos determinadas concepciones, es otro sentido. Y creo que aquí está la clave de lo que hoy empezamos a transitar, ¿sí? Poder entender que cuando nos embarcamos en este recorrido de empezar a pensar los planes de estudio en créditos, detrás de esto hay una concepción de aprendizaje, un modelo de diseño curricular y también una concepción sobre cómo institucionalmente se organiza la oferta. Voy a ir rápido por estas cuestiones, pero me parece que son nodales porque muchas veces corremos el riesgo de hacer caminos más cortos cuando no se discuten estas cuestiones de fondo. Respecto a la concepción de estudiante, esto quizás para quienes vienen del campo de la educación lo conocen, pero no necesariamente el resto. Hay como dos visiones extremas, ¿sí? La realidad es mucho más compleja y nunca es una o la otra. Pero podríamos identificar a la hora de pensar analíticamente que hay una concepción centrada en el docente y otra concepción que está mucho más apoyada
en el estudiante. En el aula esto se ve claramente, ¿no? Una posición muy centrada en el docente, todas las decisiones están a cargo del docente. La enseñanza está asociada al momento de la exposición, ¿sí? El estudiante escucha. Luego vienen las actividades, ¿sí? Que es un momento posterior a la exposición. En general son actividades de réplica, de aplicar lo que se dijo, muchas veces individuales. Y la evaluación es otro momento distinto, que está separada de la actividad y que implica verificar si el estudiante posee esa información que se expuso y que se aplicó, ¿sí? Esta es una mirada muy tradicional de la educación y cuando uno piensa en los créditos desde esta mirada, claramente el crédito está asociado a las horas del aula, ¿sí? Mientras que cuando nos corremos más hacia una mirada centrada en el estudiante, aquí le damos a los estudiantes en la propuesta pedagógica del espacio curricular, de la materia, algún margen para que ese estudiante tome algunas decisiones. El programa de estudio no es disciplinar, ¿sí? Y acumulativo, enciclopédico como en la otra postura, sino que está organizado por núcleos, por problemas, por disparadores que motivan, que interesan, porque son problemas de la propia realidad de los estudiantes. Y la enseñanza y las actividades son una integración, son una misma cosa, ¿no? Es un diálogo permanente que se da en el aula y también se da fuera del aula, ¿sí? En este caso, supónganse, el aula se valora tanto que la exposición, por ejemplo, que es una exposición que a veces puede durar 2 horas, no es, quizás desde esta mirada se puede pensar en un video, ¿sí? En donde los estudiantes previamente lo miran y luego el aula es el lugar del debate, la discusión, la aplicación sobre casos, sobre problemas, resolver en equipo. Digamos que se cambia, es otra forma de pensar esa aproximación al conocimiento. Y claramente la evaluación desde esta mirada centrada en el estudiante es transversal, no es el último paso de un proceso, está integrada al proceso de aprendizaje y hay un margen para la originalidad, para la creatividad del estudiante. Muchas veces sucede en el aula, pero otras veces sucede fuera o de distintas maneras. Uno está acostumbrado a pensar la evaluación, en general es el parcial en el aula, ¿no? O un trabajo domiciliario, pero en una de esas podría pensarse en un espacio de construcción en equipo, en el aula, ¿no? Bueno, hay muchísimas variantes de esto y cuando esto sucede, el tiempo de trabajo del estudiante se valora muchísimo porque se entiende que es clave para ese aprendizaje que queremos generar y queremos después constatar. Y ahí el crédito cobra otro sentido, ¿no? Porque está asociado al tiempo de trabajo del estudiante, tanto en el aula como de manera autónoma, para que acreditar si aprendió, ¿sí? Para acreditar los resultados esperados del aprendizaje que una materia asume que tiene que tener ese estudiante para seguir su recorrido hacia la titulación. Digamos que primera concepción, la del aprendizaje. El crédito cobra distinto sentido. Cuando hablamos del currículum pasa lo mismo. Uno podría pensar en un extremo, un plan de estudios totalmente, un camino único, sin opciones, sin recorridos, sin opciones para otros aprendizajes para llegar al título, ¿no? El crédito claramente está asociado a las horas que cada una de las materias tiene dentro del plan de estudio, que es lo que nos pasó hasta ahora, en más y en menos, porque hay muchos planes actuales que tienen algunas opciones, pero la asociación a horas de aula, esto es la clave de esta mirada. Cuando uno mira en un currículo abierto, en donde, además de haber asignaturas obligatorias, que son las que hay que cumplir porque es lo básico para esa titulación, existen espacios optativos, electivos. El recorrido no es único, no hay una secuencia única, sino que hay posibilidades, hay troncos, hay opciones, hay momentos de actividades fuera del aula, bueno, muchas variantes. Aquí tiene mucho más sentido pensar en créditos porque se necesita una herramienta para ir de alguna forma considerando de qué manera se van realizando estos recorridos. Entonces aquí el crédito no está asociado a horas de aula, sino es la razonable equivalencia de materias de diferentes programas o carreras, ¿sí?
O sea que empieza el currículum, entra en diálogo con otros planes de estudio, con otros recorridos formales, de manera tal de verificar que cualquier recorrido que se haga tiene el mismo valor en términos de resultados de aprendizaje. O sea que aquí hay una concepción de currículo que también cambia, ¿sí? Y uno puede aplicar créditos desde una o desde otra. Y también uno lo puede pensar a la hora de desplegar todo esto en la oferta, concretamente, ¿sí? Y ahí es cuando nos preguntamos si nuestros planes de estudio en la institución, por ejemplo, tienen opciones en distintas carreras dentro de la institución o existen opciones de cursado en carreras similares de distintas instituciones, por ejemplo, de la región, del NOA, o hay otros aprendizajes que se reconocen y si todo esto, si es que sucede, el estudiante lo sabe antes, ¿sí? Lo tiene de antemano como información para definir sus recorridos, definir sus trayectorias, ¿no? Cuando nos hacemos estas preguntas, ya no estamos hablando ni del aula, ni del diseño del currículum, sino cómo institucionalmente se plasma todo esto con las posibilidades y recorridos posibles de antemano para que los estudiantes elijan. ¿M? Y aquí entonces estamos hablando de otra concepción que tiene que ver del despliegue institucional de la oferta. Y esto también implica una concepción. Si la institución lo único que hace es ofertar sus planes de estudio sin posibilidad de intercambios, de recorridos, etcétera, bueno, la potencialidad de los créditos también se achica muchísimo, no tiene demasiado sentido. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos concretos de lo que estamos hablando, simplemente para que ustedes tengan una idea de a qué me refiero con esto de organización articulada de la oferta, ¿no? Entonces uno podría pensar en tres carreras que comparten electivas o tres carreras que comparten materias que son comunes, pese a que pueden tener sus particularidades, pero una introducción a la sociología, una estadística, idiomas podrían, ¿por qué necesariamente tiene que haber uno para cada carrera cuando podría haber comunes para todas? E incluso si cada carrera tiene la suya, ese estudiante podría elegir entre tres opciones distintas. El otro es, bueno, compartir los primeros ciclos, algo que usualmente en las ingenierías sucede, compartir ciclos intermedios, compartir experiencias de campo, ¿no? Muchas veces las distintas carreras tienen momentos de ir, por ejemplo, a zonas vulnerables. Entonces va el odontólogo a su barrio, el abogado a su barrio, el enfermero va a su barrio, cuando en realidad se podrían pensar muchos lugares, muchos territorios para poder trabajar problemas comunes en donde se encuentren los enfermeros, los abogados, los futuros, ¿no? Este, y bueno, y los odontólogos, y ahí entonces no hay una opción, sino que hay tres en donde pueden compartir varios. Como estas opciones hay muchísimas más, se pueden compartir experiencias de investigación o extensión entre carreras, experiencias de, bueno, de suplemento al título, que esto algún día si quieren podemos hablar, pero cómo poder articular todo lo que la carrera ofrece con otras formaciones que no están en el currículo, pero están asociadas. Todo esto se puede contar en créditos, ¿sí? El ejemplo típico de la práctica profesional, que en general, bueno, es un trayecto obligatorio en muchas carreras, pero pasa que muchos estudiantes antes de graduarse se los lleva el mundo del trabajo y se van sin graduarse y les falta la práctica, pero están hace 2 años o más trabajando en algo de la carrera. Entonces, más que eso es mucho más que una práctica. ¿Cómo hacer para poder verificar y constatar que eso que se está desarrollando en un lugar de trabajo es equivalente a la práctica? Bueno, aquí los créditos cobran otro sentido, ¿sí? Poder organizar carreras cortas que se necesitan, por ejemplo, muy de nicho, ¿no? De algo que, porque existe una área de vacancia emergente en la región y se necesita formar un perfil de técnico específico y hasta que veamos si hay dinero, si los puntos, y bueno, ¿por qué no podemos pensar con todo lo que hoy la universidad tiene de poder armar ese perfil, agregarle algo nuevo? Bueno, todo esto cuando se piensa en créditos es realmente, bueno, multiplicador, digamos, ¿sí? Se aprovechan de una manera mucho más creativa y mucho más potente los recursos que hoy existen, pero también las posibilidades de interdisciplina, de diálogo entre las carreras, ¿no?
Ni hablar de las titulaciones intermedias, que uno podría pensar y las puede ir expresando en créditos. Uno podría pensar en troncos, ¿no? Carreras que estén organizadas en troncos, no en un camino único. Y entonces, por ejemplo, esos troncos podrían tener un primer año común, dos primeros años comunes y recibir el título del bachiller universitario, que es una de las resoluciones que mencionaba el rector, luego ir por un tronco, luego ir por el otro. Quizás un estudiante solo va por uno y después hace el otro. ¿Por qué no certificar esos trayectos? Bueno, todo esto que implica flexibilizar, ¿sí?, la oferta, de alguna forma es mucho más dinámico cuando se lo piensa en créditos. Conclusión, la primera conclusión que yo podría dar de esta parte conceptual, y ya después ahora sí vamos a concretamente de qué estamos hablando cuando hablamos de crédito en Argentina. Yo lo que podría decir es que los créditos se asocian a un modelo pedagógico centrado en el estudiante y a un currículo flexible. Si queremos incorporar créditos en planes rígidos centrados solo en horas de clase frente a docentes, eso no aporta ningún valor agregado a la situación actual y va a ser más burocracia. Va a haber que cumplir, va a haber que llenar planillas, pero que esto no se va a ver en la práctica y vamos a tener planes expresados en créditos que no resuelven ninguno de los problemas que hoy tenemos, con lo cual es una pérdida de tiempo. Vamos a la regulación en Argentina, ¿sí? Ustedes saben que a fin del año 2023, en el marco de este conjunto de resoluciones que se aprobaron, hubo una resolución que fue la que crea el SACAU, el sistema de créditos, ¿sí? Ahí el énfasis, esto está sacado de las considerandos de las normas, el énfasis de la creación de este sistema de créditos estuvo puesto en cómo resolver un problema estructural de nuestros planes de estudio y de la realidad, y es de achicar la brecha entre lo que dicen los planes de estudio que dura una carrera y lo que pasa en la realidad. Que este realmente es un problema estructural nuestro, ¿no? Y que puede explicarse de muchos motivos, es multicausal, pero hay un margen para pensar que hay una causa de entre todas, entre muchas, que es curricular, ¿sí?, que tiene que ver con el armado, el diseño de ese plan. Entonces, esa resolución, que además en los dos casos son resoluciones productos de acuerdos del sistema universitario. Esto es muy importante plantearlo, porque uno podría decir, una es cuando había un gobierno y otra es cuando había otro. En realidad, aquí llamativamente y en el buen sentido, los gobiernos lo que han hecho fue plasmar en resoluciones los acuerdos del sistema universitario, de los rectores y las rectoras, tanto en el SIN como en el CRUB, que se juntaron en el Consejo de Universidades. Pero sí uno podría decir que hubo, después que se aprobó a fin del año 2023, muy rápido, ¿no?, en un contexto de cambio profundo, hubo un tiempo en donde el sistema universitario, las autoridades, siguieron trabajando en esa normativa y llegaron a la conclusión que había algunos aspectos que había que ajustar, que reformar de esa primera normativa. Vamos a ir viendo en cuáles fueron esos cambios, pero yo podría decir que la otra normativa que se termina de aprobar este año, que le hace cambios muy menores en la práctica concretamente, su espíritu quizás no va tanto en acortar la brecha, de acortar las carreras, podríamos decir, entre comillas, como si poner el énfasis en el reconocimiento de estudios y en dar claridad, poner claridad sobre el tiempo que demanda cada estudiante el cumplimiento de sus obligaciones académicas. Y entonces aquí uno podría decir que en las normativas hay una tensión que es inherente al sistema de créditos que no termina de resolverse y que, bueno, forma parte de la misma naturaleza de un sistema de créditos. Por un lado, bueno, usamos el sistema de créditos para pensar la duración de las carreras, el énfasis puesto en la duración de las carreras, o pensamos el sistema de créditos más como un medio de reconocimiento y flexibilidad. Yo creo que son las dos cosas y que tenemos que tratar siempre de estar pensando que con un sistema de créditos estamos queriendo hacer ambas cosas, hacer los planes reales, visibles, claros para los estudiantes, pero a la vez que sean planes con caminos posibles para el reconocimiento de estudios dentro de las instituciones y entre las instituciones. ¿Qué dice la resolución?
crea el CRE, que es el crédito de referencia del estudiante, como el valor organizador del diseño de los planes de estudio. Dice la normativa que el tiempo del estudiante es el tiempo que dedican estimativamente, estos son agregados que se hacen en la reforma de la normativa, para alcanzar los objetivos formativos de cada una de las unidades curriculares. ¿Sí? O sea, estamos hablando de esa unidad de tiempo para lograr objetivos predeterminados, ¿no? Que yo lo llamo resultados de aprendizaje. Ese valor del crédito, dice la normativa, va a oscilar entre 25 y 30 horas del trabajo total del estudiante. ¿Mm? Y algo que es clave, y esto les pido que lo tengan guardado, porque lo vamos a retomar ahora en unos minutitos, los planes de estudio tendrán un valor promedio de 60 créditos anuales, que esta es la clave que lleva a la necesidad de repensar, revisar, reflexionar sobre los planes de estudio actuales. ¿A qué me refiero con esto? Que ya la normativa está diciendo que hay un tiempo límite que un estudiante puede tener por año para poder cumplir con un plan de estudio. Y cuando ese tiempo pasa los 60 créditos, ya no es posible. O sea, ahí es cuando empiezan los problemas y ahí es cuando empiezan a devorar más de lo que los planes de estudio dicen, ¿sí? Y vamos a hablar de esto en un segundito. Otra de las cosas importantes que plantea la normativa es que hay dos tiempos. Hay uno que es el que conocemos y otro que no era visible hasta ahora. El tiempo de interacción pedagógica es el tiempo, el que conocemos, es el que comparte estudiante con docente. Son las horas de docencia, más allá de la modalidad. Las prácticas, ¿sí? Porque están orientadas, están guiadas, pero después hay todo otro tiempo, ¿sí? Que es el tiempo que el estudiante tiene que dedicar para cumplir con lo que se le pide, ¿sí? En donde no hay una interacción con el docente, pero es necesario para cumplir con las exigencias del plan de estudio. ¿Y qué es este tiempo? A ver, por ejemplo, bueno, armar trabajos prácticos, el tiempo de lectura, ¿sí? De los textos que se piden, los ejercicios, los problemas, los diseños, los exámenes. Una cosa es un examen que lleva 2 horas para responder un parcial en el aula, pero nunca se ha contado todo ese tiempo que el estudiante tuvo que invertir para preparar ese examen, ¿sí? Bueno, ahora con esta nueva apertura, esta ventana que se abre y que por fin visibiliza ese tiempo, vamos a poder contar que hay un tiempo total del estudiante, que es la suma tanto del tiempo de interacción en el aula con el docente, como de todo ese tiempo autónomo que requiere el estudiante para poder cumplir con los requisitos, el cumplimiento de los objetivos o los resultados de aprendizaje. La normativa también dice que esto es importante, hace cambios en este sentido de que el énfasis está puesto en la duración de las carreras, eh, deroga normas que hasta ahora son las que decían los mínimos de las carreras, ¿sí? O sea, ahora con una normativa de créditos tenemos además una normativa que nos indica cuánto es lo mínimo que pueden durar las carreras. Por ejemplo, una carrera de pregrado, hasta ahora había una disposición que decía que duraba 1.400 horas de carga mínima. Estábamos siempre hablando de horas de interacción pedagógica. Lo que dice la nueva resolución es que una carrera de pregrado, o sea, una tecnicatura, por ejemplo, ¿no? Va a tener como mínimo 2 años, por tanto, mínimo 120 CRE, porque 60 CRE por año, y que las horas de interacción pedagógica del aula van a tener un mínimo, como mínimo, 1.100 horas, o sea, 300 horas menos de mínimo de las que existían antes. Después hay un caso de carreras reguladas que van a tener un poco más, en este caso de pregrado, pero no nos vamos a detener en esto. Sí lo que decir que la norma en la versión del 2023 establecía techos, duración máximas, y esto que se discutió mucho dentro de las universidades y entre universidades, llegaron a la conclusión que era mejor plantear que el máximo sea un sugerido, pero que no sea obligatorio, debido a que, bueno, cada universidad tiene la autoridad en función de su normativa para decidir sus propuestas de formación. O sea que se sugiere que esos mínimos no excedan un 25% en las carreras, pero bueno, estas son sugerencias. Y en el caso de las carreras de grado,
lo que dicen es que la anterior, la resolución 6 del 97, que es la que siempre nos guiábamos para armar las carreras y presentarlas al ministerio, se deroga. Esa resolución decía que el mínimo de una carrera de grado tenía que ser de 2.600 horas y ahora en esta resolución dice que ese mínimo de 4 años va a ser de 240 CRE, porque son 60 CRE por año, y las horas de interacción pedagógica van a ser mínimo de 2.100. Antes era 2.600, o sea, se baja el mínimo 500 horas. Siempre hablamos de mínimo, esto no significa que las carreras tienen que durar esto, ¿no? Son los pisos. Y lo que resuelve esta resolución última, la de este año, deja un poco más claro algo que no había estado claro antes, y es que cuando hablamos de carreras reguladas por el Estado que habilitan profesionalmente, hay que resguardar la habilitación profesional, con lo cual uno puede interpretar que si bien se tiende a que vayan reduciendo la cantidad de horas del aula, bueno, no es lo mismo, ¿no? Que las 2.100. Un ingeniero no se puede formar en una carrera con 2.100 horas de interacción pedagógica, o sea, estamos hablando ya de otro tipo de formación, con lo cual hay que resguardar la habilitación profesional y que esto tiene que estar plasmado en los estándares. Y lo mismo, hay una sugerencia de máximos, ¿sí? Pero sí, las carreras que son sin estar reguladas por el Estado, bueno, podrían tener 4 años como podrían tener 5, ¿sí? Esto ya va a depender de la propuesta de la carrera y de la universidad, pero nunca menos de esta cantidad. Entonces, ahí entra una discusión que yo no voy a entrar demasiado ahora, que tiene que ver si esos mínimos son realmente mínimos que entran en diálogo con el mundo, ¿no? Porque en realidad nuestras carreras tienen una particularidad y es que no solo son carreras de grado que forman, sino que también habilitan profesionalmente. Y a veces cuando uno mira, y no digo copiar modelos, pero inspirarse en modelos externos, uno trae modelos que tienen bases diferentes, ¿no? En este caso, lo vamos a ver ahora, acá, por ejemplo, en Europa, que es un poco el espejo con el que se mira la resolución, ¿sí? Del SACAU. En Europa, el bachelor, lo que se llama carrera de grado, dura entre 3 y 4 años, ¿sí? Pero ese bachelor yo lo pongo con guiones porque no habilita para el ejercicio profesional. En realidad, esta formación necesita de una formación complementaria, que es lo que ellos llaman el máster, y recién ahí, con esas dos formaciones, que en realidad son unos 5 años, salen al mundo del trabajo, ¿sí? Entonces, estas son cosas que a la hora de pensar, y yo creo que la resolución no lo despliega, pero sí las instituciones tienen que pensar, es cómo hacemos carreras realizables que digan lo que que suceda lo que dicen los papeles que tiene que suceder, pero no por esto achiquemos de una manera tal de perder la esencia de nuestras carreras, que son carreras de licenciatura sobre todo, que tienen una mirada mucho más compleja que un bachelor de 3 o 4 años europeo, ¿no? E incluso en Europa se habla de, bueno, las tecnicaturas de ciclo corto, primer ciclo, segundo ciclo, pero las carreras reguladas por el Estado son títulos de ciclo único que duran entre 5 y 6 años. Entonces, esta quizás es una, no digo una crítica, pero sí un punto a poder atender, que quizás la resolución no lo ha desplegado del todo y ha generalizado, y que ahora está en manos de las universidades a la hora de revisar sus planes, de decir, bueno, hay carreras que sí se puede cumplir con los mínimos y hay otras carreras que no, por sus propias características, porque eso no sucede ni aquí ni en el mundo, ¿sí? En el mundo, para que una persona ejerza la profesión de ingeniero, tiene que hacer un recorrido que es más o menos muy parecido al de acá. El problema es que además nuestro plan de estudio está muy sobrecargado, pero ese es otro problema, no el problema de los distintos trayectos para llegar a tener la habilitación profesional. Bueno, o sea que un sistema de créditos con fines de reconocimiento internacional, que es lo que también buscamos, ¿no? Estamos en un mundo global y nuestros profesionales van, vienen, qué mejor que les sea reconocido realmente aquello que aprendieron. Bueno, tiene que tener este sistema previsión de las distintas estructuras de titulaciones,
de las distintas regiones de sus países y las equivalencias, ¿sí? Entre unas y otras. Lejos de copiar, ¿sí? Porque Europa tuvo su propio proceso por razones propias que tienen que ver con la integración regional, con otros motivos y además ya hace muchos años. Nosotros podemos inspirarnos, pero además eso hay que poderlo plasmar a la realidad de nuestro contexto argentino, latinoamericano, sin aislarnos del mundo, pero diciéndole al mundo lo que somos para encontrar qué es lo equivalente entre un contexto y el otro. Otra de las cosas que la normativa plantea es que, como recién decían las autoridades, hay un tiempo que es hasta el 1 de enero del 2027 para poder bueno, hacer los cambios, ¿sí? Y en las carreras del artículo 43, esto será exigible luego de la convocatoria, la primera convocatoria posterior a esa fecha. Por eso digo, ya se está hablando de posponer, pero bueno, todo es bastante flexible, ¿no? Y esto sí es producto de la última versión de la resolución, porque la primera decía, a partir de hoy hay que hacerlo, y esta nueva resolución lo que hizo fue dar unos tiempos un poco más flexibles, que entiendo, bueno, se quieren flexibilizar más. También se habla de que las carreras de posgrado en esta oportunidad quedan afuera de esto, ¿sí? La normativa es solo para carreras de grado y las instituciones que no quieran hacer cambios a sus planes de estudio porque tal como lo tienen, cumplen, habría que ver, ¿no? Pero bueno, si pasara eso, el trámite que hay que hacer es informar, ¿sí? A través de nuevos formularios que creo que se están desarrollando, que un plan de estudio, además de tener su caja curricular con las materias, la cantidad de horas de interacción pedagógica, van a tener la cantidad de horas de tiempo autónomo, la cantidad de horas de tiempo total y los créditos. O sea, las columnas se amplían, ¿sí? Bien, y la otra cosa que se dice es que las horas de trabajo del estudiante, si una materia dice, mi materia tiene tantas horas de interacción y tantas horas de trabajo autónomo, nadie las va a verificar, ¿sí? No es que ni la CONIAU ni el Ministerio de Educación va a ir a mirar a ver si es verdad o no lo que dice eso. Pero esto, digamos, es muy bueno porque no podemos estar siempre con alguien que nos esté mirando, sobre todo en universidades autónomas, pero vuelvo a decir, yendo al concepto inicial, que esté plasmado en un plan de estudios, que una carrera y una materia tiene un tiempo autónomo considerado, es una herramienta fundamental para los estudiantes, porque ese documento público que tiene en su mano el estudiante puede estar mostrando que hay algo que sucede en la práctica que no se está cumpliendo, ¿sí? Y si de golpe hay un docente que dice, mi materia para ser aprobada requiere un año más de preparación, ese estudiante va a decir, no, ¿acaso esta materia dice que el tiempo de autónomo es tal, entonces tiene que cumplirse? O sea que es información, ¿sí? Que en manos de los estudiantes puede hacer justas muchas situaciones que hoy no lo son tanto. Bueno, ¿qué cosas en discusión, no? La norma no da pautas para el acuerdo interinstitucional. Si queremos que los créditos sean también para el reconocimiento, no hay elementos en la normativa que digan orientaciones para establecer acuerdos entre instituciones, ¿sí? Tampoco para la gestión, ¿no? De las movilidades. Toda esa parte no está considerada en la normativa, con lo cual, bueno, creo que es un déficit, pero es también un espacio para que las instituciones empiecen a pensar y a dialogar con otras sobre cómo van a hacer ese reconocimiento. Porque si una carrera X de esta universidad le pone tantos créditos a su materia y la universidad vecina de la misma carrera le pone otra cosa distinta, bueno, ahí va a haber un problema. Un problema primero cómo están considerando ese tiempo, esa formación, pero por otro lado están anulando posibilidades de reconocimientos e intercambios automáticos, que es lo que se espera que suceda con esto, ¿no? Siempre acuerdos mediante. Y tampoco hay definiciones sobre en qué nivel de decisión se definen algunas cosas. Por ejemplo, la cantidad de horas por crédito, ¿dónde se define? ¿Sí? A nivel de la institución, a nivel del plan de estudio, lo define cada espacio curricular. Tampoco el trabajo del estudiante, ¿dónde se define cuánto es el trabajo del estudiante? Yo tengo algunas consideraciones al respecto, pero la norma no lo plantea. Entonces, hay definiciones claves que la norma no define y que tampoco dice en qué lugar se defina. Entonces, y el énfasis puesto en la duración y no en el reconocimiento,
advierte que no hay cláusulas que apunten al trabajo entre instituciones y todo esto está en manos hoy del sistema universitario, ¿no? Bueno, vamos con algunas preguntas típicas. La primera pregunta, ¿qué significan los 60 créditos anuales del trabajo del estudiante promedio? ¿Sí? Cuando hablamos de esos 60 créditos que sí o sí hay que cumplir, ¿sí? Bueno, ¿qué significa? Voy a dar un ejemplo, ¿sí? Artificial totalmente, ¿sí? De el trabajo que implica concretamente para un cuatrimestre supuesto de 30 créditos, suponiendo que si un año tiene 60, un cuatrimestre podría tener 30, podría no, pero en este caso lo va a tener, y 16 semanas, ¿sí? De cursado, porque implica también, acuérdense, como el tiempo autónomo también es tiempo de exámenes, también le agrego las semanas de los finales. Entonces, supónganse en este caso 30 créditos en un cuatrimestre. Si yo le coloco a un crédito 25 horas, ¿sí? Esto significa que en un cuatrimestre ese estudiante va a tener un trabajo total de tiempo de 750 horas, ¿sí? Porque estoy contando tanto el tiempo autónomo con el tiempo del aula. Esto significa que en la semana va a tener un trabajo de cerca de 47 horas. Y esto significa, contando de lunes a sábado, que va a tener que estudiar 8 horas por día, tanto en el aula cursando como fuera del aula. Si yo le pongo 30 créditos, todo se sube más, ¿sí? 30 horas al crédito, todo es más. Significa que estoy considerando que ese estudiante va a tener que invertir 900 horas en un cuatrimestre, 56 horas en una semana y 9 horas por día. Es decir, que ya la normativa, al decir, pero esta normativa, qué exigente que es, esta no es nuestra realidad, el estudiante argentino trabaja, etcétera. Bueno, ¿cuánto duran nuestros planes hoy? Yo les puedo asegurar que duran mucho más que 60 CRE por año. Y que esa es la explicación, entre otras, pero cuando uno mira la explicación por el lado de los planes de estudio, que de alguna forma puede explicar, valga la redundancia, por qué los estudiantes en un plan que dice que dura 5 años, en la práctica duran 8 o 10, porque están tan cargados en el año que el tiempo que se supone que tienen que invertir para cumplir con eso es mucho mayor de la realidad. Un estudiante no puede estudiar, sobre todo en nuestro contexto, bueno, no de esta, una cantidad superior de horas, que es la que darían nuestros planes de estudio. O sea que digamos que estamos partiendo ya de una vara muy alta, pero que la vara actual está mucho más arriba que esta, ¿sí? Y que este de alguna forma es la fortaleza de esta revisión. Al visibilizar el tiempo del estudiante total, estamos poniendo en evidencia que hay un límite. En un año un estudiante tiene un límite para poder dedicarle a sus estudios. Lo que dice la normativa es que ese límite son 60 créditos por año. Es mucho, ¿sí? Pero por lo menos nos ayuda a diseñar planes de estudio con una duración realista, ¿sí? No pueden durar más de 60 créditos por año. Y hoy nuestros planes exceden los 60 créditos por año. Y eso explica la brecha entre lo que dice el plan y lo que sucede en la práctica, aún para un estudiante que no trabaja, porque siempre nosotros decimos, bueno, esto tarda porque los estudiantes trabajan, porque tienen familia, porque cuidan a sus padres, pero aún un estudiante que se dedique full time a sus estudios, probablemente no pueda cumplir en muchos casos con el tiempo que el plan prevé, porque es imposible cumplir con tanto tiempo de inversión de trabajo para cumplir con lo que se le pide. Entonces, otra pregunta, ¿sí? Es, ¿cuál es el valor de la hora, de cuántas horas por crédito es la más conveniente? ¿25, 30, 27? Bueno, esta es otra pregunta que se suele hacer. Y aquí aparece también grandes discusiones, ¿sí? Porque obviamente un estudiante, ¿qué va a decir? No, un crédito tiene que tener 25 horas, o sea, yo quiero trabajar menos para que me den lo mismo, ¿sí? 25 horas es razonable. Ya vimos con 30 horas implica estudiar 9 horas por día de lunes a sábado.
No, el crédito tiene que tener 25 horas, diría un estudiante. Mientras que un grupo de docentes de una carrera diría, bueno, pero si es 25 horas, ¿qué hago con todas las horas que tengo? No quiero cambiar nada. ¿Cómo hago para meter todo en este nuevo corset? Y obviamente le va a convenir a ese grupo de profesores de esa carrera decir, bueno, con 30 horas por crédito puedo colocar mucho más de lo que hoy tengo, porque si no la carrera se me hace más larga. Y un docente podría decir, bueno, pero yo en un año tengo que ponerme de acuerdo con mis materias vecinas del mismo año. Y a mí me conviene que tenga 30 horas, porque entonces puedo poner más, si no me van a recortar, si no me van... Bueno, todas estas cuestiones que surgen, ¿sí? De una manera poco profunda, yo las descarto, ¿sí? Creo que ninguna de estas justifica el trabajo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el crédito acredita logros de aprendizaje, resultados de aprendizaje, cumplimiento de objetivos, competencias, llámenlo como les parezca, ¿sí? Pero lo que me indica el crédito no es el cumplimiento de horas silla estudiando, sino de que ese tiempo sirve para lograr algo que se espera que tienen que lograr. Y entonces la cantidad de horas del crédito va a depender de cada contexto institucional. ¿Sí? No es lo mismo el perfil de un estudiante del NOA o de aquí de Salta que el de la capital, que el del sur. Bueno, cada institución debería hacer un análisis en diálogo con con los estudiantes para ver, bueno, cuánto tiempo requiere nuestro estudiante con nuestro perfil para cumplir lo mismo que cumple otro en otro lugar, u otro en otro lugar, o en España o en Alemania, ¿sí? Probablemente sean horas distintas, una cantidad de horas distintas, siempre en un rango razonable, entre 25 y 30. Pero ¿qué es lo importante acá? Que el resultado es el mismo, ¿sí? El resultado es el mismo y un crédito es un crédito, no importa dónde suceda. En Europa, en Argentina, en América Latina, si es que consideramos que un crédito tiene que tener este rango entre 25 y 30 horas. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Toda esta discusión ya sucedió en Europa hace más de 10 años, ¿sí? Aquí llegaron a la conclusión, además queriendo en el espacio europeo usar los créditos para el reconocimiento, no para achicar carreras, ¿no? También achicaron carreras, sí, claramente, pero el objetivo era integrar la región. España, Italia y otros más le dieron a su crédito que se llama STS 25 horas, pero Alemania le dio 30. Y Reino Unido decidió que sus estudiantes, por sus características, invierten no más de 20 horas para cumplir con lo mismo. ¿M? En general, esto se decidió a nivel de cada país. Solo en algunos casos, como Alemania, Holanda y Finlandia, le dieron esta potestad a las instituciones. Nunca a los planes ni a ni a las materias. O sea, son decisiones en el mayor de los extremos institucionales. ¿Sí? ¿Quién decide la cantidad de horas de un crédito? Es una potestad que debería ser institucional. Pero una vez que eso sucedió, ¿ustedes se creen que un español le va a decir a un inglés, yo no te reconozco porque vos le ponés 20 horas a lo que yo le pongo 25? ¿O un alemán le va a decir a un español, no, no, porque vos le ponés 25 y yo 30? No. Una vez que se acordaron los acuerdos, porque estamos hablando de resultados de aprendizaje, lo que vale es el crédito. Y si a un país, para lograr eso mismo, al estudiante le lleva más tiempo que otro, esto es algo ya del contexto. Lo importante es que el resultado es el mismo, no importa dónde suceda, ¿sí? Un crédito es un crédito, no importa dónde suceda. Y esto es muy importante aprender. Ahora sí está bueno. O sea, uno no puede tener con el mundo ni una actitud de copia absoluta y automática, pero tampoco de desconocimiento total. Hubo muchas discusiones en Europa alrededor de esto y llegaron a esta conclusión. Los créditos nos muestran logros de aprendizaje, resultados de aprendizaje, no horas de trabajo, ¿sí? Las horas de trabajo para el logro de eso. Y entonces, depende de cada contexto, a cada estudiante le puede llevar más o menos. Entonces, vamos con otra pregunta típica para seguir derribando mitos. ¿Cómo calculo el tiempo del estudiante? Entonces, la gran pregunta es, ¿por cuánto tengo que multiplicar? ¿Por 2 o por 3?
Muchos me lo preguntan y yo les digo, deja la calculadora de lado. No hay un número, sería un error. Esto no se trata de una multiplicación matemática, de una operación matemática, porque además no hay un único número. Cada carrera tiene su particularidad. Los campos de formación son distintos, pero incluso dentro de una carrera, no es lo mismo una materia que está al comienzo, otra que está en el medio, otra que está al final. Tampoco es lo mismo una materia que tiene mucha práctica, que se supone que va a tener mucho tiempo de aula y no tanto autónomo, como una materia que quizás al comienzo exige mucha lectura, dependiendo también de la disciplina, y que quizás tenga más tiempo autónomo que el de clase, ¿sí? Es decir, que esto no se trata de hacer una operación matemática, ni hablar de las evaluaciones. No es lo mismo una materia que tiene 5 parciales a lo largo de su materia, que exige mucho tiempo autónomo de preparación, y otra que realiza trabajos en equipo, ¿sí? Trabajos prácticos sobre una realidad, en donde la evaluación se da en el aula. Bueno, ¿cuánto peso tiene el tiempo autónomo con el tiempo del aula? Va a depender de muchas variables, y esto sí no es una decisión institucional tampoco, sino que es una decisión del nivel del plan de estudios y del nivel de cada espacio curricular en particular. Y se puede trabajar esto, y de hecho lo hacemos justamente en los talleres que se mencionaban. Porque uno, para hacer esto, tiene que clasificar las materias de un plan, ¿sí? Hay materias que se podrían clasificar en relación al tiempo autónomo, ¿no? Estamos hablando siempre, por ciclo, por bloque de formación. Los ingenieros encuentran una diferencia entre las materias del ciclo básico, del aplicado, de las más tecnológicas, y le ponen un ponderador de tiempo autónomo distinto según ese criterio. Hay otros que dicen, bueno, las materias del comienzo que necesitan más trabajo con los estudiantes porque no están tan maduros por la ubicación, ¿no? Y autonomía del estudiante, necesitan más tiempo, y otras menos. Otras dicen, hay materias que tienen mucha práctica y eso es mucha interacción, mientras que otras que son más teóricas, no. Bueno, ese criterio es un trabajo que se define a nivel de los planes de estudio y posteriormente a nivel de cada espacio curricular en particular. Por eso es importante hacer este ejercicio de clasificación de materias según, no importa el criterio, pero pensando en ese tiempo autónomo, ¿sí? Que se pide. Obviamente no puede haber un criterio por cada materia, sino que justamente hay que encontrar ciertas lógicas, siempre pensando y de cara a la titulación, que es otra cosa, ¿no? Y acá también estamos hablando de tiempos que a veces, contenidos muy superabundantes. Entonces un docente va a decir, pues yo necesito mucho porque el tiempo de lectura es mucho. Bueno, pero ¿cuánto es necesario para el título? Acá es donde empiezan a revisarse algunas cuestiones que tienen que ver con la propuesta pedagógica en el aula. Eh, entonces, el cálculo del tiempo autónomo no es hacer una simple multiplicación, implica revisar la propuesta pedagógica de la asignatura, la trayectoria estudiantil y las particularidades del campo de formación que define la estructuración del plan. Es un trabajo muy profundo, que es del que se hablaba hace un rato en la presentación de este evento. Bueno, para ir cerrando, así damos lugar a Voy a ir muy rápido con esta parte. Uno podría decir, bueno, pero ¿cómo empezamos? Nuestro estudiante no es full time. En América Latina no hay acuerdos sobre créditos, ¿sí? Todavía no hay un vínculo de lo que hace Chile, lo que hace Paraguay, lo que hace México. Cada uno tiene su sistema. Tampoco hay marcos de cualificaciones como en Europa que nos permita decir los títulos duran esto, son esto, y esto es idéntico a otra cosa en otro país. No hay orientaciones para el cálculo del estudiante. Bueno, uno podría decir que empezamos con el pie izquierdo en esto, y acá creo que el gran desafío, y por eso es importante empezar estos procesos en diálogo con otras instituciones, poder ir a espacios de colaboración y no de competencia entre las instituciones, ¿sí? A la vez que se hace este trabajo a nivel institucional, hay que empezar a ver qué hacen estas mismas carreras en otras instituciones, en las asociaciones de decanos, en otros espacios en donde también se están llegando a acuerdos. Y en estos acuerdos hay que buscar colaboración y acuerdos, no tensiones, no competencia, ¿sí? Porque todo es algo nuevo para todos, más allá de que hay experiencias previas que hay que tomarlas como parte de la experiencia, pero son decisiones que requieren criterios comunes dentro de la carrera, pero también entre carreras de distintas instituciones. Y esto
es importante tenerlo en cuenta al iniciar este tipo de procesos. Yo lo que creo, esto no está escrito en ningún lado, pero estoy empezando a pensar y a escribir sobre que para pensar en sistemas de créditos habría que definir niveles de decisión, ¿sí? El nivel nacional es donde se definió ya la regulación nacional, debería haber marcos de cualificaciones y debería haber un sistema de información nacional, ¿sí? Como pasa con el Europass en Europa. Es un sistema en donde se establecen ciertas pautas y ahí es donde se va acumulando la información de la formación de los estudiantes. Los estudiantes tienen el Europass como si fuera la SUBE, ¿sí? O una tarjeta de acumulación, ¿no? de actividades. A nivel interinstitucional debería haber acuerdos guías de implementación, algo que no sucedió, pero debería suceder, criterios básicos de reconocimiento, si es que queremos con esto reconocer, además de achicar la duración de los planes, criterios de aseguramiento de la calidad, cómo se va a evaluar todo esto, ¿no? Cómo se va a incorporar el sistema de créditos como un componente de evaluación, por ejemplo, dentro de los SIAC, y a nivel institucional, creo que esto es lo que nos interesa, la institución tiene que tener un marco normativo, decir cuántos créditos, cuántas horas tiene un crédito, socializar, capacitar, de hecho estamos ahora socializando, cómo se van a gestionar institucionalmente los créditos, cómo se va a monitorear. Yo diría también cómo se van a establecer pautas generales para el diseño de los programas de las materias. Todas tienen que tener resultados de aprendizaje si queremos calcular en créditos, por ejemplo. Y a nivel yo lo llamo macrocurricular, a nivel del plan de estudios, bueno, ahí hay acuerdos en cada carrera, ¿no? Sobre la estimación de los tiempos, sobre asignación de créditos, sobre cuán flexible va a ser esa carrera en diálogo con otras, bueno, y también el monitoreo. Y a nivel microcurricular, que sería la materia, cada docente es el encargado de diseñar su programa, pensar los resultados de aprendizaje, ¿sí? Pensar en qué medida su materia tributa el título, al alcance del título dentro del que está, y definir el trabajo autónomo. ¿M? El trabajo autónomo creo que hay que definirlo en los dos niveles, en el macrocurricular y en el microcurricular específicamente para cada materia. Es decir, que es muy importante que a nivel institucional se establezcan marcos que cubran las vacancias de la norma, ¿sí? Y a partir de guías que orienten la decisión institucional, que promuevan la articulación y criterios básicos para preservar la diversidad institucional, pero en el marco de parámetros y criterios comunes amplios. Simplemente para terminar, yo les voy a contar de cuando uno dice, bueno, a ver esto concretamente qué significa. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros armamos a ver, nuestro trabajo, por lo menos como yo lo veo, tiene que empezar por ver dónde estamos, después ir a por qué estamos como estamos y después empezar a pensar qué es lo que hay que cambiar. Y para eso empezamos jugando con un simulador que nosotros creamos, en donde una carrera, por ejemplo, define, bueno, cuánto va a ser el CRE, cuántas van a ser las semanas. Esto es un ejemplo nomás, ¿no? De una carrera que por plan de estudios tiene 3.744 horas, ¿sí? De una universidad X, pero es real. Esto significa que, bueno, está por arriba, ¿no? De los mínimos establecidos. ¿Y cuál es el primer ejercicio reflexivo que se hace? Bueno, de todas las materias que tenemos, ¿cómo las podemos clasificar en función del tiempo autónomo del estudiante? O sea, acá nos vamos del Excel, nos vamos del cálculo y empezamos a pensar, tenemos materias de un tipo a los que les vamos a dar un tiempo autónomo alto. ¿Por qué? Porque son actividades que demandan mucha interacción pedagógica, bueno, una serie de actividades, perdón, de interacción pedagógica baja y mucho trabajo fuera del aula. Este sería el autonomía alta, ¿no? Que implica por cada hora de trabajo en el aula, 2 horas de trabajo fuera del aula. Esto es un ejemplo, ¿sí? Que hicieron, digo, no tiene que ser alta, media, baja, puede haber criterios distintos. Después hay las actividades que demandan un trabajo autónomo intermedio, ¿sí? Ahí pusieron materias teórico-prácticas con trabajo en el aula, pero lectura individual, mientras que en la anterior había mucha lectura fuera del aula. Le pusieron que por cada hora del trabajo de aula hay 1,5 horas de trabajo fuera del aula. Y las de baja demanda de trabajo autónomo son las materias de laboratorio, de trabajo de campo,
de prácticas en donde hay mucho trabajo con el docente, ¿sí? De interacción, y ahí le pusieron que por cada hora de trabajo en el aula hay una hora de trabajo autónomo. Este es un ejercicio, es un ejemplo absolutamente aleatorio, pero esto es para mostrarles cómo uno tiene que al mismo tiempo que calcular la matemática, empezar a conceptualizar qué materias tenemos, cómo están armadas, qué es lo que estamos pidiéndole a los estudiantes, ¿no? Este es un trabajo muy reflexivo que les permitió a este grupo de docentes de esta carrera decir, bueno, ok, si yo hago eso y clasifico a todas las materias según esta clasificación, y yo ya sé entonces más o menos el tiempo autónomo, incluso haciendo consultas a los estudiantes, ¿qué les dio? Les dio que esa carrera, como trabajo autónomo, tiene casi 6.000 horas, o sea que el total de horas con las del aula y del trabajo autónomo son 9.700 y que están por arriba de la resolución, ¿sí? Que, o sea, en promedio casi 65 créditos por año, cuando en realidad la resolución nos dice que tiene que tener 60. Y esta es una carrera media, ¿eh? Tenemos otras que son realmente se sobrepasan muchísimo más. Entonces, cuando uno mira por año, ahí claramente, si uno despliega, ¿no? En el instrumento que nosotros creamos, por año, cada materia con su interacción pedagógica y con su tiempo autónomo, salta claramente dónde están los problemas aquí, que claramente aquí se han preocupado porque los primeros años sean tranquilos, pero a partir del tercer año sobrepasa muchísimo. Y aquí es cuando empezamos a preguntarnos, ¿por qué? ¿Sí? ¿Cuáles son las razones que explican esto? ¿Qué pasa con estas materias? ¿Qué pasa en el aula? ¿Cuánto se le pide fuera del aula? ¿Por qué está pasando que aquí hay mucho tiempo demandado al estudiante, más de lo que el estudiante puede cumplir? Y esto es lo que explica por qué esta carrera, que es una carrera típica, común, que dura 5 años, en la práctica dura 8. ¿Pero por qué? Porque sobrepasa, esto es imposible de cumplir, ¿sí? Entonces, a partir de esta mirada más, uno podría decir cuantitativa, vamos al fondo de la cuestión. ¿M? Pero no dejamos de mirar por cuatrimestre, no dejamos de mirar dónde están los desfasajes e incluso calculamos las horas. O sea, esta carrera tal como está le exige más de 76 horas por semana al estudiante en el quinto año. ¿M? Y cuando calculamos por día, tenemos un año en donde casi son 11 horas por día. Esto es lo que explica, con muchas otras variables, porque ese estudiante no puede cumplir ese plan de estudio. Entonces, cuando queremos ver dónde está el problema de los planes de estudio, porque este primer panorama nos muestra la realidad en términos cuantitativos. Vamos al fondo de la cuestión ahora. ¿Por qué pasa esto? ¿Dónde hay que mirar a la hora de revisar los planes de estudio y lo que pasa en el aula? Y bueno, hay planes de estudio que tienen mucha hora áulica, que no siempre se justifica. Hay planes de estudio que, si se justifica esa gran cantidad de horas de aula, también tienen muchas horas de trabajo autónomo. Entonces, aquí hay que hacer balances, ¿sí? Aquello que se hace en el aula y que exige muchas horas del aula, no debería haber tanto trabajo autónomo o viceversa, ¿sí? Hay mucho que explica esto las evaluaciones, muchas evaluaciones sumativas de estas de verificar, ¿no? La idea de muchos docentes es que cuantas más evaluaciones más se aprende. Y esto es un error, o por lo menos hay que discutir esa mirada. O también aparece el tema de las tesinas, ¿no? Que no están en ningún lado, pero que exigen un tiempo autónomo excesivo, que a veces en un plan de estudio no está visibilizado. Y después el tema de los contenidos, ¿no? Superposición de contenidos, exceso de contenidos. Cada materia tributa a un título, a alcances de título, a un perfil de profesional. Entonces, muchas veces, por más que nosotros queramos en nuestras materias poner todo, porque, bueno, uno quiere, ¿no? Enseñar todo lo que sabe, no se justifica en una carrera de grado, ¿sí? Uno tiene que enseñar alineada ese aporte de la materia a ese perfil de la titulación. Y esto va a permitir entrar en diálogo con otros, porque quizás otros están cumpliendo con algunos contenidos que yo creo que tienen que estar en mi materia. Bueno, tiene que haber un diálogo en este sentido, ¿no? Lo mismo con la profundidad de contenidos. Eh, Hay contenidos que se dan en los primeros años como si fueran carreras de posgrado. Bueno, revisar esas cuestiones son cuestiones que se revisan a nivel de el plan de estudios y a nivel del aula. O sea que los problemas
uno los podría identificar, y esto es lo que hacemos, ¿no? En profundidad, cuando trabajamos a fondo, luego de los números, bueno, hay problemas de aula, hay problemas didácticos, hay problemas donde calculamos ese tiempo autónomo, hay problemas del diseño del currículum y hay problemas organizacionales, ¿sí? De que no estamos dando suficientes posibilidades a los estudiantes. Bueno, o sea que en realidad, ya para ir terminando, eh, que haya 60 créditos por año es un buen parámetro que me permite empezar a acomodar, a dialogar con otros para ver cómo hacemos para poder poner todo lo que queremos en una cantidad limitada de tiempo. ¿M? Y acá es el camino que yo les comentaba. Hay un camino corto. Agarro la calculadora, cuento dónde estoy hoy y veo de qué manera acomodo todo lo que tengo para cumplir, ¿sí? En general lo que va a pasar es que los problemas van a seguir estando y en 5 años, habiendo trabajado tanto con los créditos y multiplicando con la calculadora, los problemas son los mismos. Mientras que si yo parto de la calculadora para ver dónde estoy, me voy al fondo del iceberg para ver dónde están los problemas, si están en el aula, si están en el diseño, si está en que no estoy viendo las distintas trayectorias que los estudiantes toman, ¿sí? En su formación, si no hago los balances suficientes entre tiempo autónomo y tiempo del aula, entre el principio, el medio y el final de la carrera, si trato de analizar cuál es la razonabilidad de las duraciones, bueno, un trabajo bien de fondo y luego, después de ese trabajo, lo fundamento, entiendo dónde están los problemas, puedo volver a calcular los créditos de una manera mucho más fundamentada, de una manera mucho más reflexiva, y ahí es donde los créditos van a reflejar claramente los cambios, ¿sí? Para terminar, hay muchos desafíos, tenemos que mirar lo internacional porque estamos en diálogo con el mundo, nuestras carreras tienen sus particularidades y hay que esto comunicarlo con el mundo, ¿sí? Un ejemplo, nuestras carreras en muchos casos, voy a dar un ejemplo, una carrera típica de biología de Argentina, es el equivalente en Europa a una carrera de biología más un máster, a un bachelor orientado en la biología más un máster. Bueno, esto hay que poderlo comunicar con créditos, diciendo, bueno, nosotros no somos lo mismo que un bachelor. Nuestras licenciaturas son el equivalente a lo que ustedes lo colocan en un grado y un posgrado. Bueno, este tipo de diálogos hay que tenerlos muy claros, muy fundamentados, y creo que esta es una decisión del nivel del sistema. Hay que tratar de evitar multiplicar, ya lo dijimos, y escapar a la idea de que esto se puede hacer solo en la carrera. Hay que estar en diálogo con otros colegas de otras carreras, de otras instituciones. No hay que ir más allá de tratar de acomodar lo que hoy existe, sino que tratar de revisar a fondo, ¿sí? Estas cosas que estábamos diciendo, y además de lograr planes reales, ¿sí? Lo que digan los papeles que se cumple, también hay que avanzar en el objetivo de reconocimientos de estudios entre instituciones de la Argentina y del país con el mundo. O sea, los créditos también son una herramienta muy valiosa para el intercambio y la movilidad. Y hay que aprovechar el tiempo. Ahora que hay tiempo, aprovechemos para establecer estos diálogos que están pendientes. Si hacemos todo esto, si ponemos el foco en el estudiante, si tenemos una mirada de flexibilidad curricular, si queremos dialogar con el mundo, el sistema de créditos realmente es un aliado muy, muy clave, ¿sí? Vamos a poder planificar las carreras articuladas, con duración razonable. Vamos a poder facilitar la construcción de trayectorias diversas de los estudiantes, razonablemente equivalentes entre ellas. Vamos a poder facilitar la movilidad institucional interna e interinstitucional a nivel nacional e internacional, y vamos a lograr estudiantes muy satisfechos de que por fin se les reconoce todo el esfuerzo que hacen y el tiempo para cumplir con lo que nosotros los docentes les pedimos. Así que con esto dejo acá. Muchísimas gracias por el espacio para compartir estas ideas